Queridos hermanos, hermanas, la Providencia ha querido que este inicio del año jubilar comenzara en la fiesta de la Sagrada Familia, en la octava de Navidad. Toda fiesta, aún no las fiestas litúrgicas, pero con mayor razón una fiesta litúrgica, nos ayuda en primer lugar a recordar, a hacer memoria de lo que ha ocurrido en nuestras familias, en el grupo que festeja, los que se reciben, los que celebran aniversario de su graduación, etc. Es casi obligado recordar, ¿te acordás cuándo?, etcétera, etcétera, etcétera. Recordamos nuestros compañeros de escuela, de colegio, de universidad, los profesores, nos faltan los chistes, las bromas, a veces alguna cosa, algún recuerdo un poco picante, pero el clima es bueno. La Iglesia también celebra fiestas y la memoria del ayer es la fe. La fe es la memoria del ayer. Toda fiesta también nos pone de cara al futuro. Llamamos esperanza, otros llaman expectativa. La Iglesia espera con una palabra con mayúscula que es la esperanza, que justamente es la que hace a la esencia, el corazón de este jubileo. La esperanza no será confundida. Somos peregrinos de la esperanza, es el lema que el Papa Francisco ha querido para este año. Y la esperanza nos pone de cara al mañana, pero con cierta certeza, porque lo hacemos recordando, si Dios ha estado con nosotros, ¿cómo no va a estar con nosotros? Recordar agradecidos, abrirnos al futuro con esperanza y sobre todo, porque estamos aquí hoy, vivir el presente hoy con la pasión del amor, de un amor que no termina, porque Cristo es el hoy eterno de Dios. Y Él infunde en nosotros, y las he mencionado al hablar de la fe, de la esperanza y del amor, Él ha infundido en nosotros las virtudes que se llaman infusas o teologales, lo que Dios hace en nuestro corazón y en nuestra alma. Estas virtudes que llamamos teologales es porque vienen de Dios directamente. Y nosotros, por supuesto, las vivimos, las practicamos, por decirlo de alguna manera. Y Él infunde, insisto, estas virtudes en nuestros corazones. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío decía, somos suyos, a Él pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su rebaño, porque la imagen pastoril era la más común y normal para sentirse todos ovejas de ese rebaño. Pedro dirá en su carta, la primera carta, somos piedras vivas, Nuevo Testamento. No solo piedras inertes, sino piedras vivas. Un edificio vivo, viviente, gracias a las virtudes. Porque en realidad, y ese es el gran tema de la segunda lectura, la primera carta de Juan, somos hijos de Dios. Miren cómo nos amó el Padre. Somos hijos de Dios. Y decía, porque lo dice toda la Iglesia, a partir de la noche de la Navidad, de la Nochebuena Navidad, cuando se inauguró en todo el mundo este jubileo. La esperanza es el tema central y principal de este jubileo. Peregrinos de la esperanza, porque la esperanza no defrauda. Y, bien está dicho, se ancla en Dios. Es el signo iconográfico de la esperanza, es un ancla. Lo que pasa es que acá estamos cerca de muchos puertos y el ancla, cuando alguien dice leven las anclas, el ancla, si funciona, tiene que arrancarse del fondo para dar libertad al barco. Y levar el ancla es levantarla con motores para dar la libertad al barco. Aquí, el levar el ancla no es una expresión que podemos usar, porque el ancla está anclada, valga la repetición, en la cruz de Cristo. Y cada brazada que damos en la vida con esperanza nos acerca a Él, no la arrancaremos más de Él. Podemos largar, podemos bajar los brazos, podemos dar la vuelta, pero cada vez que damos una brazada a la esperanza, a esa ancla bendita, nos acercamos, curiosamente, al lugar donde está anclada para siempre. Pablo dirá, Él pagó para siempre nuestra factura,
nuestro débito, nuestra cuenta con Dios. Dios permanece, la cruz se ancla en Dios y peregrinamos por Cristo, con Cristo, en Cristo. El Salmo, que tan bellamente escuchamos cantado, el Salmo del templo, nos regala dos bienaventuranzas, porque dos veces dice el Salmo felices, dichosos, felices los que habitan en tu casa y alaban sin cesar. Y felices los que encuentran su fuerza en ti al emprender la peregrinación. Las dos dimensiones, la dimensión de estar en el templo orando hoy, iniciando este jubileo, y la dimensión de, bueno, la misa ha terminado, pueden ir en paz, seguimos peregrinando hacia la patria celestial. Lo hacemos con un punto de partida o apoyo real, cierto, firme. ¿Cuál es? Bueno, Juan insiste mucho en el Evangelio y en su primera carta. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras manos, eso es lo que les transmitimos. No son apariciones y revelaciones privadas de un gurú o de un mahatma que pueda verlos, pero que nos quedamos infatuados, embelesados, sino algo que hemos visto, hemos oído, hemos tocado con nuestras manos, lo hemos visto morir por nosotros, lo hemos visto hablar con su silencio, lo hemos visto hablar con sus milagros, lo hemos visto hablar con su pasión, muerte y resurrección. O lo hemos visto resucitado y eso es lo que le transmitimos. No son arenas movedizas o promesas incumplidas, puro verso, humo o sanata o sarasa, son palabras que ahora se usan mucho. Lo dicen muchos periodistas para ayudarnos a entender tal o cual político o política, porque si no tuviéramos periodistas que nos lo explican, estaríamos a poncho. Y por ello partimos a un destino deseado, añorado, escrito en nuestros corazones, pero con una esperanza afirmada en la fe. No como una ruleta rusa, a ver si. Dios ha visto el sufrimiento de su pueblo y ha hablado. Hoy en la primera lectura tenemos la pequeña historia de esta Ana que parecía una borracha rezando y el sacerdote, el líder del templo, le dice, mirá, si tomaste no vengas acá. No estoy tomada, estoy angustiada porque no puedo tener familia. Que suceda lo que pides. Y le prometió en nombre de Dios eso que pedía. Quizá Elí se había olvidado, pero Elcaná y Ana no se olvidaron y van a entregar al templo el hijo prometido, que es regalo del templo. Son historias reales, como la de Sansón, hijo de Manoaj, como el Bautista, hijo de Zacarías y de Isabel, como el de Jesús, el Emanuel, hijo de María, hijo adoptivo de José. Y Samuel será aquel que ungirá a David. Samuel será aquel al que le revela el Señor algo que bien tendríamos que rumiarlo todos los días, sobre todo en nuestras comunidades. Ustedes, los seres humanos, los hombres, juzgan por apariencias. Yo conozco el corazón. Cuando Samuel pensaba que este o tal o cual tenía que ser el ungido, pero faltaba uno y era David. Dios ve el corazón y Samuel es testigo de ello. Juan, en la segunda lectura, incluso el lector lo repitió 2 veces sin querer queriendo, miren cómo nos amó el Padre, que quiso que nos llamáramos hijos, porque lo somos. Miren, crean, amen, es el mensaje del jubileo. Sí, el orante del Salmo mira a Dios y le pide, oye mi dolor, escucha mi súplica, protégeme, mira. No son apariciones, sino la conciencia de poder rezar a alguien que me ve, que me escucha, oye, toca mi corazón. Y que pide exactamente lo mismo. Dios nos pide, escucha, oye, protege a tu hermano, mira. Pero hoy hablamos especialmente de la familia.
No solo es la familia de Nazaret, Jesús, José y María, no solo es la fiesta de la Sagrada Familia para iluminar nuestras familias y la dinámica familiar, sino que somos, bien dice el Concilio Vaticano, familia de Dios. Es en la familia donde se aprende todo este lenguaje que he balbuceado de la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura. Y es este jubileo el que nos ayudará a tener mayor confianza ante el temor, mayor serenidad ante el desaliento, mayor certeza ante la duda, porque hoy en día la familia vive este temor, desaliento y duda. Y la familia agrandada, la patria, el mundo. Si pareciera que la patria se muriera de tristeza por las divisiones, por el vocabulario, por las peleas, si parecen cosas de chicos y chicas del patio, mirá quién habla, que te recontra y qué sé yo, de aquellos que esperamos la serenidad de poder vivir una patria de hermanos. Y no lo digo por tal o cual, lamentablemente por todos, aunque mal de muchos, consuelo de tontos. No, esa morada definitiva se reaviva este año caminando con la esperanza. Se anticipa en la Iglesia que vive un jubileo saboreando la esperanza. Y la esperanza no es otra cosa que el gozo anticipado de los bienes futuros. Y la vida eterna es el gozo o la fruición, el gusto definitivo de los bienes que hoy esperamos. Vamos caminando hacia una morada para habitar. Una morada que hoy, como el salmista, alabamos. Qué amable es tu casa, Señor del universo. Y encontramos así la fuerza de Dios para emprender esta peregrinación. El fundamento de la esperanza, y lo repito como clavando el mismo clavo, es la fe y se nutre en el amor. Si hay jubileo es porque hay júbilo. Y se parte de esa certeza. Miren cómo nos amó Dios. Juan dirá en el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que a su propio Hijo entregó. ¿No nos concederá acaso todo lo que le pedimos? Pero la esperanza está llamada a crecer. En el Evangelio, que parece tan breve y lleno de preguntas, Jesús que les pregunta, los doctores que le preguntan, María que le pregunta, eso que toda madre pregunta a un hijo cuando la cosa se pone difícil, ¿por qué hiciste esto? Y Jesús que contesta también con un porqué. ¿Por qué me buscaban? No venimos simplemente para encontrar respuestas a la Iglesia. Venimos para hacer buenas preguntas. Ay de aquel que dice tengo fe, yo no quiero ninguna pregunta. Porque la fe está hecha de preguntas, de golpear el corazón del Señor y preguntarle por qué. ¿Por qué esta muerte? ¿Por qué esta enfermedad? Podemos disfrazar la resignación cristiana, que es una virtud de cállate, vos callate y seguí. Dios nunca dice así. Yo recuerdo, era muy chico, de la edad de Jesús, 12 años, acá. Predicaba un cura que los mayores acordarán, el padre Moledo, en Buenos Aires, José Luis Moledo. Él predicaba, se enoja el Papa, más de 8 minutos, no, 45 minutos, pero toda la gente, no se movía nadie. No voy a hacer eso, ya termino. ¿O sí? Y hablaba de esto, más o menos de esto, del dolor, etcétera, y contaba, porque él me echaba toda la doctrina del anuncio del querigma del Evangelio con experiencias de vida que eran impresionantes. Él conocía a Jesús a través de la gente. Una madre que pocas cuadras ahí del lugar donde estaba la capilla abrazaba a su hijo que había sido atropellado por alguno de esos que maneja. Y esta señora lo agarraba al cura y insultaba de la rabia porque su chico acababa de morir. Y él la tenía contenida, como decía, insulte señora, insulte, que el Señor se ocupa de usted, insulte, en el sentido, no promoviendo que insulte, pero diciendo, también ahí hay un porqué a Dios.
o tenemos todas las respuestas. Somos nosotros los que decimos de taquito, tenemos todas las respuestas. No, Dios es la respuesta, pero nosotros la vamos aprendiendo en el crecimiento, como dice el Evangelio de hoy. El Evangelio nos resume en una frase solo 18 años de la vida de Jesús. Después habrá gente que tiene revelaciones privadas, a la que tal o cual aparición le dice lo que pasó en esos 18 años, etcétera, etcétera. Pero el Evangelio, que es lo que estamos obligados a creer, solo nos dice una cosa: desde los 12 hasta que inició su vida pública alrededor de los 30 años, son 18 años, si no ando mal en matemática, ¿sí? Acá tengo mi corrector. 18 años resumidos en que Jesús simplemente crecía en edad, estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Y Él lo hizo en familia, y nosotros lo hacemos como familia de Dios. ¿Cómo hemos de crecer? No venimos a misa porque ya tenemos todas las respuestas o para asegurarnos la protección de Dios como si fuera de vuelta, empleado en un mostrador que da para recibir, ¿se acuerdan, no? Ya me sacan la edad con esa canción. No, sino nuestras inquietudes, el dolor, la angustia, la pena, la gratitud, todo eso traemos aquí al altar del Señor. Hoy que ha partido a la vida, a la casa del Padre de nuestro diácono permanente Lucas Pérez de Punta Alta, esta tarde misma, una pequeña operación de vesícula que se complicó y el Señor lo llamó consigo. Nosotros somos familias de Dios, familia de Dios. ¿Cómo hemos de crecer? En la bula del jubileo, la esperanza no será defraudada, la esperanza no defrauda, mejor dicho. El Papa nos invita a reconocer aquí o allá signos de esperanza. Hay una canción que cantamos mucho, el otro día en la ordenación de Monseñor Pedro se cantó una y otra vez, ¿no? Signos de esperanza. Tenemos que agudizar nuestro oído, nuestra inteligencia, nuestro corazón, nuestra vista para reconocer esos signos de los tiempos, signos de esperanza que marcan cada momento de la historia. Signos de los tiempos, no todos son tan buenos, pero si los identifico puedo transformarlos con mi esperanza que no defrauda. Uno es la paz para el mundo, otro el deseo de transmitir la vida, porque poco a poco se va cauterizando el deseo de la maternidad y la paternidad, no de perros y gatos, pero sí de hijos. La necesidad de una alianza social para luchar por la esperanza, donde no se quiera deshacerse del enemigo, no solo el enemigo de tal partido o movimiento contra tal otro, sino dentro. Yo recuerdo en mi casa cuando la madre o el padre, bueno, basta, se van a matar, pero había una voz que sobresalía que de repente, no es que no pasaba nada, pero se van a matar. O esa frase famosa que me quedó grabada, que decía mi madre, citando a Manuel Belgrano, miren qué patriota, ay patria mía, cuando nos veía pelear, ay patria mía. Una alianza social para combatir en la esperanza, que trabaje para el porvenir, para los que viven en condiciones de penuria, para lograr la clemencia y la liberación, el perdón a los presos, para los enfermos, para los jóvenes, para los migrantes, para los más débiles, los ancianos, nuestros ancianos, los pobres, los deudores, para asegurar que los bienes de la tierra que están destinados a todos cumplan con ese cometido y deseo de Dios. Pero además, ya termino, se celebrará este año 1700 años del Concilio de Nicea, tan importante para la fe cristiana, porque es el que definió la divinidad de Cristo. Cristo es Dios como el Padre, porque muchos cristianos decían, bueno, es Dios, pero no como el Padre, es un cachito, es un diosito, como esos diositos que tenemos, que nos rodeamos de diositos. Bueno, no solo un buen ejemplo es Jesús, no solo un profeta, no solo un santón,
No, es un modelo que modela nuestra vida. Es el mismo Hijo de Dios que nos hace hijos de Dios. Y el juicio que esperamos de Él, el Hijo de Dios, supremo juez, es la misericordia. Y la expresión de la misericordia es la indulgencia. Sé indulgente conmigo, por favor, decimos, en un lenguaje castizo que quizá ya pasó de moda, pero la indulgencia es la misericordia. Porque la experiencia nuestra es que el pecado deja huellas, pero si ha dejado huella, ¿por qué no las usamos para saber perdonar? Si a mí me pasa lo mismo que a usted, ¿por qué siendo pecadores cerramos el puño y lo tenemos empuñado y así frente a otros que pecan, a los que acusamos y somos expertos francotiradores? Crucificadores más que modelar al Cristo, nuestro hermano, en el corazón de los demás. Somos misioneros de la misericordia. San Juan Pablo II, allá en 1999, escribió para la Iglesia de África, al final del sínodo de la Iglesia de África. El lema era construir la Iglesia como se construye la familia, porque en África la familia, la tribu es muy importante. Y en un número de esta extensa exhortación posinodal decía que las características de la familia son la solicitud por el otro, la solidaridad, el calor de las relaciones, la acogida, el diálogo, la confianza. No decía mujeres a coser, varones a ponerse corbata y a trabajar. La sociedad va cambiando, aún en África, pero esto es lo fundamental, edificar la Iglesia como familia, en la reconciliación, en la comunión, favoreciendo la solidaridad, el compartir. Allá lejos, seguramente algunos de ustedes, y miro a uno especialmente, se recordarán el documento de Medellín. Mucha gente gritaba, esto es comunismo puro, pero leerlo hoy nos hace ver cuántas discusiones al cohete. La familia, su papel es ser educadora en la fe, formadora de personas, promotora del desarrollo. Y, con firma de San Pablo VI, decía, porque el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y no me estoy refiriendo al partido desarrollista, tal o cual, el desarrollo. Porque ¿cómo vamos a tener paz si no favorecemos el desarrollo? Sí, nosotros tenemos tendencia de hacer de la familia autopsias o necropsias. Es así que era familia, en cambio ahora. Sin embargo, la perfección, y termino, de la familia es que es ahí donde aprendemos a pronunciar palabras creativas, que den la posibilidad a los miembros de la familia de crecer, también en la familia parroquial, de la capilla, del barrio. Es en la familia donde aparece el supremo arte de la escucha. Si estamos mal es porque no nos escuchamos. Y es en la familia donde se aprende lo más eximio, lo más de Dios, que es la misericordia y el perdón, para aplicarlo y para vivirlo. Que tengan un hermoso jubileo que hoy nos regala la Iglesia en el Día de la Sagrada Familia.